Bendiciones, te saludamos nuevamente en su programa Edificadoras. Hoy será un día especial donde todos aprenderemos de una manera tal vez diferente a conocer y a escuchar la voz de Dios. Hoy es un día especial donde el Espíritu Santo de Dios va a ministrarte conforme a su palabra, porque queremos y aprenderemos a escuchar la voz de Dios. Iniciamos, esto es Edificadoras. Bendiciones, nuevamente bendiciones. Estamos acá en su programa Edificadoras, donde creemos que el Espíritu de Dios, como cada semana, tiene algo especial para ministrar a tu vida. Y hoy es un día que Dios ha escogido para bendecirte y ministrarte a través y por medio de su palabra, por medio de los labios de mujeres de Dios que en esta tarde están aquí con nosotros. Mi amada pastora Rosy, que amén, nos visita por primera vez desde Harlingen, Texas. Amén, amén. Es una bendición, un privilegio, un gozo tremendo, mi pastora, mi hermana Carla, de estar aquí con ustedes. Digo, los miraba por tele, pero ahora Dios me da la bendición de poder estar aquí y compartir palabra de parte de Dios. Amén. Es una bendición poder llegar, poder estar con personas que han estado en ámbitos, wow, ¿verdad? Tremendo, experiencias con el Espíritu Santo. Y es un gozo, pastora, para mí estar aquí, porque yo sé que son tiempos de refrigerio. Totalmente. Sé que en esta hermosa tarde Dios va a hacer cosas maravillosas. Así no porque es. seamos nosotras, sino porque es el Espíritu Santo de Dios. Qué linda. Amamos a la pastora Rosy, es una mujer sumamente bendecida, llena de la unción de Dios, humilde, pero también como cada semana, ya ha estado muchas semanas con nosotros, nuestra hermana Carla. Bienvenida, amada Carla. Sí, yo siempre gozosa de poder compartir con mujeres de Dios. Amén. Y siempre dándole gloria a Dios y gracias a mi pastora por darnos la confianza. Amén. No, y ustedes se la merecen porque realmente estamos en un tiempo donde la voz de Dios tiene que ser escuchada por medio de las personas que Dios ha escogido para estos tiempos, para transmitir el mensaje de Dios y llevar la palabra de Dios conforme a la voluntad establecida de Dios por medio de su palabra. Hoy vamos a estar dándole gracias a Dios, porque su misericordia son nueva cada mañana. Amén. Su favor nos ha abrazado, su misericordia nos ha tocado. Y hoy queremos que al junto de cada uno de ustedes que están allí conectados con nosotros a través de las redes sociales, también puedan agradecer a Dios por un día más. Este es un día donde nosotros estamos totalmente agradecidos y como dice la palabra, nos gozaremos y nos alegraremos porque este es el día que ha hecho nuestro Dios. Y hoy agradecemos a la presencia de Dios porque está ahí en medio nuestro, está con ustedes, está también con nosotros y sabemos que el Espíritu Santo de Dios va a hablar, va a ministrar a tu vida y va a direccionar tu corazón conforme al propósito que Él tiene determinado para este día, para contigo. Y yo quiero que juntos adoremos a Dios un minuto. Juntas, todas las mujeres que están ahí en la plataforma digital de YouTube de Casa de Dios, también al junto podamos decir gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Dios mío, por un tiempo más. Yo quiero que al junto vayamos y demos gracias, cerremos nuestros ojos y digamos gracias, Espíritu Santo de Dios. porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu perdón y tu favor, Señor, se ha manifestado de manera poderosa sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás con nosotros en los momentos que más necesitamos de tu presencia. Allí tú estás trayendo la libertad, la sanidad, la restauración. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta tarde
tarde, Dios mío, va a ser ministrada a nuestras vidas conforme a tu propósito y a tu voluntad. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecidos estamos con el Señor. Y vamos a comenzar a estudiar. Hoy vamos a hablar un tema bastante importante y como le decía la semana pasada, estamos tocando varias semanas hablando acerca de las mujeres de la Biblia. Hoy nos tocó una mujer bastante poderosa y esta mujer es Débora. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta mujer y el tema de esta tarde es escucharemos la voz de Dios. Este tema es un tema bastante afirmativo porque estamos diciendo escucharemos, no vamos a escuchar, sino que escucharemos la voz de Dios. Este es un tema para corazones disponibles que estén aceptando el propósito de escuchar la voz de Dios, porque sabemos que su voz es la que nos direcciona. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 4, donde estaremos introduciéndonos acerca de Débora y Barak, que también dice el tema es derrotan a Sísara. Vamos a leer en nuestras Biblias Jueces capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Ahí lo dije bien. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Dice el verso 4, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón, a Neftalí, a Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Damos gracias al Dios eterno por esta palabra poderosa. Cuando hablamos del libro de los jueces, amada pastora y Carla, el libro de los jueces es un libro que está alineado a aquellos que son caudillos. Caudillo es un juez, es un líder, es una persona que dirige a un grupo de personas alrededor de personas que están armadas, formadas. Es un líder, un juez es un caudillo, es una persona que dirige. La Biblia en el libro de jueces está totalmente relacionada con todos estos grupos de hombres. La Biblia habla en el libro de Jueces capítulo 1 acerca de cuando Josué muere. Dice la Biblia que ya ellos habían tomado la tierra de Canaán. Toman a Canaán, toman los territorios de Canaán. Dice la Biblia que la tribu de Judá fue una de las tribus más emprendedoras y más sagaz, que el líder de aquellos tiempos era Caleb. Caleb toma la posición del monte de Abor, dice que toma los lugares altos. No pudo llegar a los lugares llanos y posicionarse en esos lugares, y allí se quedaron la gente en Gaza y en otros lugares porque Dios así lo había determinado. Recordando que en el libro de Números capítulo 13, cuando Dios manda a los espías, ¿quiénes son los que responden a favor de lo que Dios había dicho? Josué y Caleb. Entonces Dios le dijo a Caleb: los montes a ti te pertenecen, las montañas a ti te pertenecen, y él toma posesión de todo ese territorio que le había pertenecido. Las otras tribus, como la tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, cada una de esas tribus
tenían cierta tierra que tomar y que poseer. El problema con ellos es que aunque ellos tomaron las tierras, ellos dejaron vivos a muchos de los cananeos, de los amorreos, de los jebuseos, de los heveos en aquellos lugares. Y Dios había permitido que así aconteciera. Ellos debían de destruir a todos los cananeos en los territorios, pero por causa de algunas otras cosas, ellos dejaron vivo la mayoría de los cananeos en aquellas tierras. Esto trajo un sinnúmero de problemas y de confusiones en el ámbito de que Dios, aunque levantaba otros jueces, como fue el caso de Otoniel, Dios levantó a Otoniel para destruir a los amorreos, porque mucha gente solamente habla del liderazgo de Moisés y habla del liderazgo de Josué, pero hubieron líderes que Dios levantó dentro del pueblo de Israel, como es el caso de Otoniel, como es el caso de Ahog, como es el caso de Sangar, que fueron hombres escogidos por Dios. Dice la Biblia que Sangar destruyó a 600 hombres filisteos. También habla de Ahog, que dijo que usó una estrategia para matar al al rey de los amorreos. También Otoniel destruyó al rey de Siria. Dios escogió a estas personas con un plan determinador, pero ¿qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 3, que el pueblo de Israel siempre estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué era lo que sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era introducido, ya que ellos habían dejado vivo a la mayoría de todos los feos, como dice por ahí, a los jebuseos, a los amorreos y todo ello. Y como lo habían dejado vivos, ellos se envolvieron en ese ambiente y ellos cometían lo malo ante los ojos de Dios. Cuando llegó Otoniel, dice la Biblia, que ellos tenían ya 8 años siendo esclavizados por Siria. Y en ese tiempo dice la Biblia que ellos clamaron a Dios y Dios le mandó a Otoniel. Luego volvieron a hacer lo malo y volvieron a clamar a Dios después de 18 años que estaban también en esclavitud. Y todo era como el mismo ciclo de vida espiritual. Ellos estaban todo el tiempo repitiendo el mismo ambiente. Dice la Biblia que se convirtieron a adorar a los dioses de Baal. Y la Biblia dice en el verso 1 del capítulo 3 de Jueces, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Dios permitió que los amorreos, que los jebuseos y todos ellos se quedaran allí para probar el corazón de su pueblo, a ver si ellos iban a ser fieles a Dios. Oiga esto está demasiado poderoso. Hay situaciones y hay personas que Dios la pone a tu lado específicamente para probar tu corazón y ver si realmente tú le vas a ser fiel. Y eso pasó con estas generaciones de Israel, que eran las nuevas generaciones, porque ya había muerto Caleb, Josué, todos aquellos que habían conquistado, como dice la Biblia, que después de la muerte de Ahod, ellos comenzaron otra vez a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios, siempre en su infinita misericordia, mandaba a alguien para que los restaurara y para que los sacara. Y en ese caso, Dios envía a Débora. Vamos a hablar un poquito acerca de esta mujer, que el nombre de Débora significa abeja. Es una mujer llamada y escogida por Dios para ejercer una función ministerial. Y decía al principio que la palabra caudillo tiene que ver muy ligado a lo que es un juez o a un líder que ejerce una ejerción política. Ahora, lo que pasaba con el libro de los jueces es que las personas que ejercían el liderazgo no estaban bajo un régimen o bajo unas reglas establecidas por el corazón del hombre, sino que las reglas de ellos eran directamente de la voz de Dios. Tanto Otoniel como Ahod, como Sangar, como Débora y Barak y luego Gedeón se levantaron bajo la voz de Dios a liderar y a salvar el pueblo cuando estaban siendo oprimidos. Recordemos esto, esta gente eran líderes pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué poderoso sería que en estos tiempos tuviéramos líderes, ¿verdad? Que supieran conectarse con el corazón de Dios, que supieran escuchar la voz de Dios y que supieran alinear a su país o a su nación conforme a lo que Dios establece por medio de su palabra. Yo creo que los cambios serían drásticos y la bendición sería demasiado mayoritaria en el pueblo
de la tierra actualmente. Dios está hablándonos por medio de su palabra siempre. Dios siempre nos está direccionando por medio de su palabra y nos está enseñando la importancia de conectarnos con su palabra. Y una mujer que marcó un antes y un después era esta mujer, Débora. Y la Biblia dice que después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Un patrón repetitivo, un ambiente de pecado continuo, y es algo que no está atrás, es algo que actualmente pasa. Hoy Dios te ha dejado una piedra en el camino, pero tú sigues chocando con la misma piedra cuando tienes que levantar el pie y entender que esa piedra te va a hacer caer. Y es una situación que estamos en el mismo lazo, en el mismo círculo, donde yo peco hoy, peco mañana, peco hoy, me arrepiento a los 30 minutos y ya vuelvo y caigo con la misma piedra. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso el corazón de ellos se convirtió en un corazón infiel en esta temporada, porque ellos no podían acceder a obedecer los mandatos establecidos que Dios había dejado por medio de la ley de Moisés para los hijos de Israel. Dios levanta a Débora, una mujer que era conocida como la esposa de Lapidot. Muchas personas identifican a Débora como una mujer que era con un carácter fuerte, dominante, pero la Biblia no identifica esto. Primero, era esposa de Lapidot. Era una mujer que estaba bajo sujeción de su esposa, no era una mujer que andaba sin cabeza matrimonialmente hablando. Era una mujer que estaba siendo dirigida por Dios. Porque algo que tengo muy entendido de parte de Dios es que Dios nunca va a posicionar ni va a establecer a alguien que esté bajo su propio dominio. Dios nunca va a levantar a una mujer que camine en feminismo. No lo va a hacer. Lo levantarán la gente y eso al tiempo cae, porque lo de la gente se deshace, pero lo de Dios permanece. Una mujer que se levanta en el espíritu es una mujer que realmente tiene el respaldo de Dios. Y eso pasaba con Débora. Débora tenía el respaldo de Dios porque era una mujer sujeta a Dios y a su casa. Y yo creo que esto es algo que tenemos que hablar, y como le decía antes, actualmente hay como una oposición al ministerio en el área Latinoamérica, porque el americano es muy abierto, es muy aceptable, él acepta el ministerio conforme, no importa de dónde venga, ellos son muy abiertos, pero en el área de Latinoamérica suceden muchas cosas, porque yo veo que puede levantarse una mujer presidenta, se puede levantar una mujer abogada, se puede levantar una mujer a ejercer un senado, se puede levantar una gobernadora, pero qué difícil es ver a una mujer que pueda regir con un liderazgo en el ministerio dentro del ámbito latino. Siempre hay una oposición, que no existen las pastoras, que no existen las profetas, que no existe una mujer que pueda ser llamada apóstol, que no existen tan siquiera ni las maestras, porque ellos identifican que el ministerio, hay mujeres que ni tan siquiera pueden pararse a dar una palabra en las redes sociales o en una plataforma a predicar el mensaje, porque hay una oposición en el área latinoamericana. Una mujer puede levantarse con cualquier llamado naturalmente, pero con un llamado espiritual siempre hay un opositor. Y algo que me decía el Espíritu de Dios antes de entrar de lleno en la vida de Débora, es que así hay muchas mujeres que han estado detenidas, que han estado estacionadas tal vez debajo de una palmera como se encontraba Débora, que han estado estacionadas porque hay un sinnúmero de personas que se han opuesto, son opositores a la obra de Dios en una mujer, ya sea por el machismo, ya sea por causa del feminismo, lo cual las dos líneas están totalmente distorsionadas, porque Dios nunca llamó a alguien que esté por encima del otro, sino que Dios llamó a que tú y yo, mujer y hombre, como dice la Biblia, podamos ser un complemento. Dice la Biblia que cuando Dios hizo a Adán, dice que sacó de su costilla a una mujer que llegó a moverse a la palabra idónea. Hablábamos esto en la primera enseñanza de Eva. La palabra idónea significa complemento. Ella es la que viene a completar la obra de Dios en la vida del hombre. Ella es el complemento de la creación de Adán. Entonces Dios ha usado al matrimonio de esta manera. Y Débora era una mujer que, aunque su esposo, Lapidot significa rayo y estruendo,
Yo no creo que Lapidot era un hombre sumiso y que no, como tú digas, Débora, aquí se van a hacer las cosas. No, significaba rayo. El tipo tenía autoridad. El tipo tenía conocimiento. Lo que pasa es que el tipo era espiritual. Y él sabía que lo que cargaba Débora era de Dios. Porque él pudo decir, no, pero ¿por qué Dios la escogió? Si hubiese sido un machista, él dice, no, ¿por qué Dios la escogió a ella y no me posicionó a mí? Pero él entendió. Y por eso esta mujer es introducida en un ambiente de conocimiento tan poderoso. Y yo quiero abrir este paréntesis para tantas mujeres que hoy en día, por causa del machismo y por causa del feminismo, porque el feminismo te enseña, posiciónate por encima de tu esposo, a lo que tú quieras, aunque no esté de acuerdo con la palabra. La Biblia no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Y Dios nunca va a posicionar a una mujer en un lugar si primero esa mujer no es sometida dentro de su casa. Como dice el libro de Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestra mujer, y mujeres, respetad a vuestros maridos. El asunto es que aquí hay una línea y hay dos vertientes, hay dos problemas. Hay muchas veces que el hombre no quiere que la mujer se levante y muchas veces la mujer quiere estar por encima del hombre. Por eso es que Efesios es claro y dice a la mujer que respete. Porque nosotras, como somos muy sagaces, muy sabias, y Dios nos ha dado una sabiduría, queremos a veces ponernos por encima. Y ahí no trabaja Dios. Débora no era ese tipo de mujer. Débora era una mujer que estaba alineada al llamado que se le estableció y a lo que Dios puso al frente de ella. Ahora vamos a hablar un poquito de Débora, acerca de la vida de Débora y lo que Débora hizo, Pastora Rosy. Gloria a Dios. Realmente es algo muy hermoso. La vida de Débora es algo que creo que ha sido de bendición para muchas de nosotros como mujeres, siempre y cuando nosotros sepamos tomar lo que es correcto, ¿verdad? Podemos tomar la historia de Débora como decir, no, ella pudo, yo puedo, tal vez no escudriñamos demasiado, pastora, hermana, y decimos, no, pues ella estaba tal vez por encima de su marido, porque no escudriñamos el significado del nombre de Lapidot, pastora, ¿verdad? O sea, es rayo. Él era un hombre, como pastora lo comenta ahorita, que era guiado por Dios. Pero es ahí donde nosotros como mujeres muchas veces queremos tomar las cosas un poco erróneamente. Y decía usted, pastora, aquí es el feminismo o el machismo. Sí. Y yo pienso siempre, como pastores, siempre tiene que haber una combinación, pastora. Siempre es como un rompecabezas que el Señor va uniendo, ¿verdad? Sabemos que Débora era una mujer usada tremendamente por Dios y tiene unas cualidades tremendas que a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque era juez, pastora, porque era profetisa y porque sabía escuchar la voz de Dios. Algo tremendo, que creo lo que más a ella la hacía que sobresalir era que escuchaba la voz de Dios. ¿Y por qué la escuchaba? Para mí, yo pienso que escuchar la voz de Dios es porque tú estás viviendo una vida conforme el Espíritu Santo quiere que tú la vivas. ¿De qué manera? Ella se sujetaba a su esposo. Muchas veces se levanta el celo hasta en el mismo matrimonio, pastora. El celo ministerial. Sí, el celo ministerial. ¿Por qué a ella Dios la usa más? ¿Por qué a él lo usa más? Porque en mi caso, yo vine primero a los pies de Cristo. Pero a Dios le plació usar a mi esposo de una manera diferente a la mía, ¿verdad? Pero los dos sirviendo a Dios. No puede ser de que, bueno, pues a mí me llamó primero, ahora tiene que ser a mí, porque yo fui la que pagué precio, la que oré, la que ungí. No, es la voluntad de Dios y el propósito que Dios tenga conforme Él ha querido que seamos llamados. Entonces, algo que a mí me impresiona es de que ahora, en los momentos que estamos viviendo ahora, es muy difícil, pastora. Decía usted algo muy cierto, que a veces no tienen ni la oportunidad de levantarse y alzar nuestra voz y hacer pregunta, porque muchas veces salimos muy espirituales y decimos, no, la palabra de Dios dice que la mujer calle. Sí. Que la mujer calle y que en casa pregunte al marido, ¿verdad? Cuando tenemos las mismas oportunidades, porque Dios nos ha llamado en conjunto a servir a Dios. Entonces, desafortunadamente, la palabra de Dios a veces la transgiversamos de la manera en que a nosotros nos puede convenir. A veces como mujeres y a veces a nuestros esposos como varones, ¿verdad? Pero Débora era una mujer sometida a Dios, sometida a su esposo, era una jueza, ella enjuiciaba, pero cuando no era juicio, ella aconsejaba. Entonces, era una mujer muy sabia, que en el tiempo de ahora es muy difícil
nosotros como mujeres, como dice pastora, y es muy cierto, a veces no podemos sujetarnos a la cabeza, que es nuestro esposo. Y la palabra de Dios lo dice. A veces Dios nos usa de manera tremenda y ya creemos que ya nuestro esposo ya no tiene el voz o voto para poderse levantar y decir, no, porque me usó a mí. Dios en su misericordia lo hace. Pero muchas veces nuestra mente es transformada, pastora, mi hermana Carla, en decir, yo soy mejor que mi esposo. Entonces es ahí, pastora, donde se levanta el roce, el celo ministerial. Y es algo que por años se ha venido viendo y en los tiempos de ahora se ha visto un poco más. Sí se puede, como decimos, levantar un presidente, una presidenta, se puede, hay jueces en las cortes, tú vas y hay mujeres y a veces allá en el Valle de Texas tenemos esto de que, ay, te para un policía, que no sea mujer, porque decimos que las mujeres somos de más carácter, ¿verdad? Es cierto, siempre he escuchado eso. Sí, pastora, decimos, ay, no, y me paró. Y si es un sheriff, peor. Peor tantito, pastora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado con un sexto sentido. Sí. Pero ¿de qué manera lo estamos usando? Lo estamos usando para querer subir un escalón o estar encima de nuestro marido, como lo dice la palabra, que no debe de ser así. ¿De qué manera lo estamos usando, hermana Carla? ¿Solamente para querer resaltar o para querer llevar realmente lo que Dios nos ha depositado en las manos? Así hermana Carla, ¿qué opina usted de esto? Porque creo que... No, y eso está muy poderoso, ¿sabe por qué? Porque el problema ministerial que hay veces dentro de la casa es algo que se refleja en el altar. Porque mientras haya un conflicto en casa, en el altar Dios nunca va a respaldar. Así es. Si hay algo lo cual Dios no respalda es el desacuerdo. Amén. Dios nunca va a estar en un matrimonio donde hay desacuerdos. Es tan tremendo que dice la Biblia que no se puede poner el sol sobre nuestro enojo. No puede amanecer. Tú tuviste un roce con tu esposo o con tu esposa y no puede salir el sol sin tú primero pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa y ponerte de acuerdo. Porque Dios no trabaja así. Dios es un Dios que trabaja en el orden y en la unidad. Yo me gozaba mucho con la pastora Yomara Cañas porque yo veo que ella es la que ministra. Sí. Y ella es la que enseña y la que exhorta. Él también lo hace, pero ella tiene una capacidad y un don dado por Dios de una manera totalmente distinta, hermoso y poderoso. Y yo veo a su esposo desde el asiento gozarse de una manera que yo decía, Dios mío, pero este hombre es su fan número uno. Este hombre es su porrista. Él está ahí como diciendo, la vio, alabado, Yomara. O sea, es como una cosa tremenda. Y eso es unidad. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo de Dios tiene que respaldar a esa pareja. Porque Dios no trabaja en el desacuerdo, Dios trabaja en la unidad. Y por eso es que Dios respaldó siempre a Débora. Amén. Creo que de Débora aprendemos tantas cosas, estudiando, ¿verdad?, lo que habla la palabra de Débora, que realmente en lo poco que nosotros leemos aquí, nos podemos dar cuenta que Débora, Dios la llama gobernadora, pero también la llama profetisa. O sea, que va con conjunto. Ella nunca, llamándola profetisa, yo me imagino, ¿verdad?, escuchando la voz de Dios, era una mujer que sabía muy bien estar alineado a lo que Dios estaba diciendo, por lo tanto, ella estaba también alineada en la tierra, porque cuando nosotros estamos alineados a lo que Dios está hablando, nosotros por ende vamos a tener que también estar alineados en la tierra conforme a lo que Dios está queriendo hablar en ese momento. Y Débora a mí me enseña una mujer de Débora valiente, fuerte, sometida, sensible, porque para ser profetisa usted tiene que ser sensible a la voz de Dios. A la voz de Dios, por lo tanto también ser sensible a lo que Dios quiere en el momento. Y como decía nuestra pastora, Dios no iba a posicionar a Débora como gobernadora si ella no estaba alineada en su casa o alineada en lo que Dios quiere que esté. Y me llama mucho la atención su nombre, abeja o avispa, que le dice. Y una de sus características a mí me gustó mucho, que dice que una de esas características es que tiene ojos o acelos con los que pueden diferenciar la luz y la oscuridad. Tienen un sentido que lo tienen muy desarrollado.
muy abierto. Entonces cuando yo leo, yo digo, wow, Débora era de las personas que era sensible, que tenía una visión abierta, oídos abiertos, que era una persona valiente, que era una persona que cuando tenía que levantarse como jueza, ejercía eso, pero cuando tenía que cuidar lo que tenía que cuidar en su casa, también ella se sometía ahí. Entonces yo me imagino a una Débora así, no una Débora donde solamente se tomó su posición como jueza o como consejera de afuera del pueblo de Israel, sino que por lo tanto yo me imagino una Débora que también vivía afuera en su casa. O sea, lo que el pueblo miraba en ella, también lo vivía en su casa. Quizás Débora decía, ok, hoy aquí yo estoy para aconsejar, para que traigan a mí los juicios, pero en mi casa yo soy la mujer de su esposo, la mujer que se somete, la mujer que recibe consejo de su esposo, la mujer que atiende a su esposo, ¿verdad? Yo me imagino a Débora con ese carácter, porque a veces como mujeres nosotros se ha dado mucho, como decía nuestra pastora, en el feminismo. Queremos simplemente actuar como la mujer fuerte, guerrera, valiente, que va al frente, que mata aquí, que ella es la que se posiciona, que va acá. No, pero como mujer, Dios también nos ha llamado a ser fuertes y valientes, pero también tenemos de ser frágiles, de que tenemos que estar en casa, de que tenemos que ser sabia, de que tenemos que edificar nuestra casa con nuestras manos. Entonces yo me imagino a esa Débora con su mano edificando su casa y con su mano peleando, con su mano escuchando la voz de Dios diciendo ok, porque para ella poder dar consejo al pueblo de Israel era una mujer que también recibía consejo para cómo ser en casa. Entonces yo aprendo de Débora, de cómo Débora era esa mujer fuerte y valiente, pero también una mujer sensible, una mujer. Yo no sé por qué yo me puedo imaginar a Débora como una mujer siempre sonriente, amable, cariñosa, pero al mismo tiempo fuerte, al mismo tiempo valiente, porque para poder dirigir un pueblo, para poder aconsejar a un pueblo, tenía que tener ese carácter, tenía que ser una mujer que tenía que tener ese carácter y esa autoridad, pero al mismo tiempo tener esa sensibilidad de poderse bajar cuando tenía que bajarse. Y a veces ese es el problema que nosotros tenemos, que nosotros solamente queremos estar arriba y ser la autoridad, pero no reconocemos el tiempo que como mujer tenemos que bajarnos a nuestra autoridad. Por más que Dios te use, Débora estaba como gobernadora, pero yo no me imagino a Débora ella simplemente usando su título de gobernadora y profetisa para ella subirse a una autoridad, sino que yo me imagino a Débora también sometida. Totalmente. También siendo esa mujer que edifica. Entonces nosotros tenemos que ser en este tiempo como esa mujer que edifica, pero que también pelea. Esa mujer que es fuerte, pero que también es sensible, que también ama, que también, aunque cometamos errores, también sabemos pedir perdón, perdonar, saber que hay momentos que vamos a tener que estar sumisos, como hay momentos que vamos a tener que ejercer autoridad. Y eso es lo que a mí me enseña Débora, entre tantas cosas, ¿verdad? Mucho más que escuchaba la voz de Dios, porque más adelante ella, de lo que vamos a hablar, de cómo ella manda llamar a Barak, porque escuchó la voz de Dios, porque sabía escuchar la voz de Dios. Totalmente, totalmente. Muy de acuerdo contigo, el caso de las dos vertientes, ¿verdad?, que vivían en la vida de Débora. Débora era una mujer de casa, pero también ejercía un ministerio y una función dentro del pueblo de Israel. Y la Biblia dice, en el verso 4, dice que gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer profetisa, Débora, mujer de Lapidot, dice, y acostumbraba, el verso 5, a sentarse debajo de la palmera de Débora. Ella estaba bajo un ambiente de costumbre, ¿no? Estaba acostumbrada. En otra versión dice, no me acuerdo muy bien la palabra, pero era como que era su forma todo el tiempo, la que ella usaba. La misma forma, la gente venía a ella le ministraba a las personas y recibían el mensaje por vía de los labios de Débora. Era la costumbre de Débora sentarse debajo de una palmera y recibir. Toma Dios la decisión y fíjate que ella no se levanta de la palmera. Ella manda a llamar a Barak.
Y eso es una situación de la cual a veces nosotros estamos muy acostumbradas a hacer lo mismo. Y estamos como en un mismo círculo, ¿verdad? Y estamos como en un mismo ambiente. Bueno, si Dios no me usa desde aquí, yo no creo que yo pueda acceder a hacer otra cosa. Entonces ella manda a llamar a Barak, porque ella estaba acostumbrada, estaba posicionada en un lugar, en un sitio de confort, esa es la palabra. Estaba acomodada en un lugar de confort y estaba acomodada en un sitio donde naturalmente y humanamente podemos decir, bueno, ella ejercía su labor desde allí. Todo se veía bonito. Yo como, por ejemplo, lo pongo en mi caso, yo siempre le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte, ser lo que tú quieras, pero no me permitas, por favor, nunca subirme a una plataforma y agarrar un micrófono. Para mí mi zona de confort era esa, ser esposa del pastor, del ministro, atender mi hogar y mi casa, más nunca ejercer un ministerio en el altar. O sea, ese no era mi visión, ese era mi lugar de confort, esa era mi comodidad. Y Débora se encontraba en esa línea de comodidad, en esa línea de confort. Ella manda a llamar a Barak, y cuando manda a llamar a Barak, dice la palabra del Señor, que ella le envía a llamar a Barak y le dice, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Ella le dice, no te ha mandado, o sea, es una pregunta. Ella no le está dando solamente un mensaje, ella le está rectificando lo que ya se le había dicho a Barak. Pero Barak no había accionado a lo que Dios le había mandado a decir. Y ella, como voz de Dios, ejerce la función de recordarle y decirle, oye, pero no te ha mandado Jehová a que destruyas a esta gente. Ya tienes que armar tu ejército y tomar, porque ya tenemos 20 años siendo oprimidos por el ejército del rey Javín. La Biblia dice que Javín era uno de los reyes que tenía carros de hierro. Esa gente eran impenetrables físicamente, pero lo que mucha gente no sabía, que lo que pasaba con el pueblo de Israel no era físico. Los carros no eran oposición para el pueblo de Israel. El problema con el pueblo de Israel estaba sembrado en el corazón, que de continuo pecaba. El problema de Israel era el problema interno, la desobediencia que tenían y el ambiente de pecado. Ella ejerce una función y dice claramente, Barak, ¿no te ha mandado Jehová? ¿Por qué no has ejercido lo que Dios te ha dicho? Es el tiempo de que ejerza. Y Barak le dice, oye, si tú no vas conmigo, yo me voy, porque tal vez yo no he accedido a hacer lo que Dios nos ha mandado, pero tú también estás ahí sentada y tienes que pararte. O sea, necesitamos accionar los dos. Así es. Por eso es que el título aquí en la Reina Valera dice claramente, Débora y Barak derrotan a Sísara. Porque los dos tenían que tomar su lugar y levantarse y posicionarse. Débora, que estaba acomodada, y Barak estaba también acomodado en una palabra profética que no accionaba hacerlo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué debemos entender? Uno, Débora se levanta en un momento donde no todo está bien. Están siendo azotados, están siendo oprimidos por un rey llamado Javín y su ejército. Y el líder, que era Sísara, que parece ser que era el más fuerte de todos ellos, porque era el gobernante del ejército. Y ellos estaban siendo oprimidos, mas esta mujer toma la decisión de levantarse, no en un momento fácil, porque la gente quiere levantarse en los momentos en donde todo está bien. Yo me levanto a orar, Señor, cuando mi casa está bendecida, porque yo quiero darte gracias. Cuando viene el problema nos salimos huyendo. Pero Débora fue una mujer valiente, una mujer valiente, como decía la pastora Rosy, valiente emprendedora, que realmente tomó las armas a tomar y digo, yo voy a ejercer lo que el cielo me está diciendo, porque la palabra de Barak es incitándola a que se levante y a que ella tome la postura que Dios le ha mandado a tomar, pastora Rosy. Así es. Eso me sorprende, pastora, porque muchas veces solamente queremos recordar, ¿verdad? Oye, yo me recuerdo, Dios me recordó que no te ha mandado. Sí, a mí me ha mandado, pero a ti, ¿a qué te ha mandado también? Nos acomodamos, pastora, en decir, no, yo de aquí lo hago, yo solamente ordeno, yo en mi papel, no en lo que Dios me ha llamado, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy pastora, hermanas necesitan que salir a evangelizar. Sí, pastora, pero si tú vas conmigo, entonces yo voy, ¿verdad? Y era lo que hizo Barak. Ok, está bien, lo desea usted, pastora. Yo voy y lo hago, pero tú vas a ir conmigo. En esta batalla vamos
los dos. Y es necesario en que muchas veces solamente queremos que lo haga el de al lado, el de enfrente, o tu esposo, ¿verdad? Hay muchas veces, yo he escuchado, ¿verdad? Por ahí donde dice, no, pues yo no fui, pastora, al templo, pero mandé mi representante, ¿verdad? Tal vez Débora quería hacer lo mismo, mandar al representante. Oye, eso, yo no sabía eso. A Barak, pastora, ¿verdad? Mandé mi representante. Mandé a mi Qué representante. terrible. ¿Quién es el representante? El esposo, ¿verdad? O los hijos. O los hijos. Yo falté a la oración, pastora, pero mi representante va. Y tal vez Débora dijo, bueno, yo voy a dar la palabra para que él vaya. Pero ¿qué pasó? Tal vez Débora fue sorprendida, pastora, ¿verdad? Y dijo, wow, pero si yo soy la que te estoy recordando a lo que Dios te mandó, ¿verdad? Que fueras y derribaras. ¿Qué no ves que por 20 años nos están oprimiendo? ¿Verdad? Y ahora te toca ir. Yo doy la palabra, pero a ti te toca ir. Dijo, dijo Barak, si tú vas conmigo, entonces yo voy. Y como Débora sabía que eso era es algo mandado por Dios, ella no pudo decir que no, pastora. Dijo, ok, está bien, entonces yo voy contigo. Entonces va a haber ocasiones en que muchas veces a nosotros se nos va a olvidar, ¿verdad? Estar cómodos. Muchas veces decimos, si llegas a la iglesia y tú te sientes ahí a gusto, entonces ahí eres. No, Señor. Si tú llegas a la iglesia y la palabra te empieza a incomodar y, ay, como que esto duele, entonces es que ahí estás en lo correcto. Pero muchas veces nos acomodamos, pastora, ¿verdad? Queremos solamente decir, a ti te mandó Jehová esto, pero a ti ¿qué te mandó? También tú tienes que ejercer lo que te ha dado, ¿verdad? Entonces fue un empuje, pastora, que Débora tuvo de Barak. Tal vez ella se quedó como, oye, espérate, pero fue un empuje que Barak le dio a Débora. Entonces vamos juntos, vamos juntos. Vamos a ganar juntos. Y le dijo Débora, la gloria va a ser para quién, sí, ¿verdad? Que no vaya a ser para nosotros, porque uno la sacó de la zona de confort y Débora le recordó lo que Jehová le había dicho. Así Amén. es, así es. Y poderoso, pastora Rosy y Carla, que Dios le dice también, Débora dice a través de sus labios y dice, sí, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si fueres conmigo, no iré. El hombre estaba decidido a que la voz profética fuera con él. Pero fíjate lo próximo, dice ella dijo, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer Jehová entregará a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Adel. Y levantándose Débora fue a ceder, a ejercer este llamado, amada Carla. Wow, poderoso, pastora. Y es que realmente una de las cosas que vemos que Barak dijo, no, yo si no vas conmigo, yo no voy. Y una de las cosas es que ambos estaban seguros, y es la importancia de escuchar a Dios. Ambos estaban seguros de que Dios había hablado. Ambos estaban seguros de que ellos a subir a esa pelea, a esa guerra, tenían la victoria ya ganada. Tenían la victoria en sus manos. Y ellos se levantan y van. Y cuando, después de que pasa esto, hay algo que a mí me gusta mucho en el cántico de Débora. Y me llamó mucho la atención en esto, en el 12, Jueces 5, 12, que dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Ella misma, cuando canta la victoria, ella comienza a cantar y ella misma dice, levántate, 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 Débora. ¿Verdad? Porque una de las cosas que tenía Débora era que tenía su voz, su oído afinado a escuchar la voz de Dios, pero no se levantaba, pero no actuaba. Entonces, a veces nosotros estamos, sí, escuchando la voz de Dios, pero falta el que te levantes a ejercer lo que Dios te está mandando a hacer, porque no solamente es escucharlo, es alinearte y ejecutar lo que Dios te está mandando a hacer. Aquí nos da a entender que ya era 2 veces Dios hablando. Ya se le había dado una orden a Barak, pero no se había levantado. Luego viene con Débora y vuelve Dios a hablar y vuelve a decirle, yo ya les dije. O sea, están en una opresión que si tú te levantas, hace tiempo esa opresión yo la hubiese quitado. Entonces, ¿verdad? Tenemos promesa y decimos, es que Dios habló con mi matrimonio. Dios dijo pero yo vivo en una opresión con mis hijos, en una opresión con mi matrimonio. Pero entonces, si tienes la voz de Dios y tienes la acción de Dios, esa opresión se va a ir. Pero el pueblo de Israel estaba viviendo una opresión donde ya había una palabra profética,
pero había un ejército acomodado y una profetisa que estaba escuchando la voz de Dios, Pero en pero su que sitio de confort. en su sitio de confort. Entonces, me gusta mucho cuando ella dice, levántate, levántate, Débora. O sea, a tú, Débora, ella misma se habla y dice, Débora, levántate, porque después de que miró que ella se levantó, hubo una victoria. Después de que Barak se despertó, se levantó, hubo un cambio en el pueblo de Israel. Hubo un cambio donde el opresor, lo que estaba oprimiendo el pueblo, tuvo que soltar. Entonces, realmente, tener nuestro oído afinado a lo que Dios está hablando, pero nosotros también accionar, soltar, soltar esa área de confort. Si Dios te dice, voy a restaurar tu matrimonio, comienza a hacerlo, pero comienza a decirle, Señor, ¿cómo lo hago? El Señor le dio la estrategia a Débora y le dijo, yo los voy a traer, pero una de las cosas que tenía que hacer Débora y Barak era ellos levantarse y venir. Hasta le dio el número de soldados con los que iban a venir. Le dijo, yo te voy a traer al enemigo acá, pero tú tienes que salir de ahí y presentarte acá. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, escuchar la voz de Dios, pero también accionar, tener las herramientas en las cuales Dios nos está diciendo qué tengo que hacer. Ora, empieza a edificar tu casa, empieza a instruir tus niños, empieza a hacer lo que tienes que hacer para que lo que estás escuchando de Dios se manifieste con lo que Dios está hablando. Y eso es tan cierto, pero tan cierto. Y me gustaría que muchas personas que están ahí, muchas mujeres que están conectadas, entiendan este asunto. El asunto no es levantarse solamente y tomar una postura o una posición. El asunto es levantarse en el espíritu. Débora no solamente se levantó físicamente y salió de su zona de confort, sino que ella vio las ruinas. Dice la Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 5, verso 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Dice que todo había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre de Israel. Ella entendió que todo estaba arruinado, porque eso hablábamos la semana pasada, acerca de saber escuchar la voz de Dios y accionar conforme a lo que Dios me está diciendo. Porque el apóstol Santiago dice, ¿de qué me sirve que tú digas que tú tienes fe y tus obras no son manifiestas? O sea, no hay como una coordinación. ¿Para qué? Porque él dice, los demonios también creen y tiemblan, pero nada hacen para Dios. Entonces, ¿de qué te sirve a ti decir, yo creo en lo que Dios me ha dicho, pero no acciono conforme a lo que Dios me ha dicho? Entonces, eso pasaba con Débora. Débora estaba mirando los lugares en ruina, Barak ya tenía la palabra, ya todo estaba sucediendo, pero no había una acción. Entonces, ellos tuvieron que entrar en accionar en fe, creyendo en lo que ya Dios le había dicho. Fíjate, que no se metieron a hacer algo que Dios no le había mandado a hacer, sino que ya Dios había levantado a esta mujer para que ejerciera esta función y la unió a Barak para que esto se llevara a cabo. Qué importante es para nosotros poder alinear la voz de Dios con nuestras acciones. Si nuestra voz está por encima de la voz de Dios y nuestras acciones están por encima de las acciones que Dios nos mandó a hacer, hay un problema terrible. Pero si la voz de Dios está por encima de nuestra voz y nuestras acciones están alineadas a lo que Dios dijo, hay una bendición materializada. Y es lo que Dios quiere tratar con el pueblo de Dios en estos tiempos, que aprendamos a alinear nuestros corazones para aprender a escuchar su voz, a tal grado que todo lo que nosotros podamos hacer sea bendecido, no porque estemos haciendo mucho, como decía la semana pasada, o porque estemos haciendo poco, sino porque estemos haciendo lo correcto. Dios bendice a Isaac en Gerar. La Biblia dice, Dios le dijo, no desciendas a Egipto, quédate allí. Y Dios lo bendice por encima de todos los filisteos. Y todos los que estaban allí tuvieron que ver en Gerar la mano de Dios. No porque él estaba en un lugar bueno ni fructífero, porque era un desierto. Y allí no había agua. Y él donde quiera que hollaba encontraba pozos. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra y esa palabra lo respaldaba. Lo que tú necesitas es la voz de Dios para que esa semilla de Dios, que es su voz, cuando tú la siembres pueda germinar y pueda producir y dar los frutos correctos que Dios mandó. Porque estamos en un tiempo en donde la voz de Dios escasea. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por muchas cosas, pero hoy es un día donde Dios te dice, como le dijo a Barak y como le dijo a esta mujer, a Débora, que se levantaran. Así Dios también hoy te dice, levántate
y tome el lugar que Dios te ha mandado que ejerza, porque hay un trabajo muy grande que hacer aquí en la tierra. Vamos a ir a un corte y venimos en unos minutos para seguir trayéndote esta palabra de bendición. No te desconectes, sigue conectado con nosotros. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual. Father, in the name of Jesus, any person that has been captivated by any spirit, be broken in the name of Jesus. Because the Jesus that died in the cross, the Jesus that gave his life, the Jesus that gave his blood and left the tomb empty after the third day is there to break every chain, is there to break everything that has not let you get closer to his presence is being broken in the name of Jesus. Anything that has not let you get closer to the presence of the Holy Spirit is being broken. Every chain in the name of Jesus that has had you tied up, and any type of spirit that has had you tied up in every type of sin, in the name of Jesus, be broken by the name of Jesus Christ. Every spirit that has not let you get closer to his presence, every spirit that has not let you get closer to heaven, every spirit that has not let you get closer to him, to his presence, be broken in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus that everybody, anyone that needs a miracle in their family, in their life, in their body, in their health, receive it in the name of Jesus. I pray, receive that miracle. Receive that miracle for your life. Receive that miracle for your family. Receive that miracle for your generation. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. El pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro Comenzando tu día con Dios. Gloria a Dios. Pues seguimos nuevamente, pastor. Ahora vamos a saber la importancia de lo que tiene de escuchar la voz de Dios, pastora. Creo que eso es lo que a nosotros nos va a llevar a una victoria, que fue lo que pasó con Débora y pasó con Barak. Escucharon la voz de Dios, accionaron porque escucharon, ¿verdad? Muchas veces solamente queremos escuchar, pero no accionar. Y sabemos que la bendición llega conforme tú caminas en la fe. Amén. La fe sin obra es muerta. Entonces, Débora escuchó la voz de Dios. Qué hermoso, pastora. ¿Cómo nosotros podemos saber cuando es la voz de Dios que nos está hablando, que nos está susurrando al oído? Porque muchas veces escuchamos y no sabemos discernir si es la voz de Dios realmente. ¿Por qué? Porque hace falta más intimidad con el Padre. Pero cuando tú realmente le has conocido, tú sabes cuando Él llega, cuando Él se va, cuando Él te susurra. Y qué importancia es saber oír y escuchar y reconocer la voz de Dios, pastora. El decir, ¿sabes de qué? Vamos, avanza, soy yo contigo. O cuando te dice, detente, y tú dices, eres tú, Jehová, eres tú, Dios, el que me está hablando. Pero cuando tú ya sabes que es la voz de Dios, tú sabes completamente lo que tú tienes que hacer. Y fue lo que sucedió con Débora. Y sabemos que Barak también le escuchaba, porque él supo que era él hablando por medio de Débora. Era él completamente, y dijo, entonces tenemos que accionar, porque supieron escuchar la voz de Dios. Y en estos tiempos, pastora, es muy difícil escuchar la voz de Dios. A veces ya no tenemos el tiempo, solamente llevamos un rol, una rutina a diario, y creo que el peor error de nosotros como cristianos, como creyentes, como conocedores de la palabra, es caer en la rutina, pastora. Solamente levantarte, hacer tu oración,
dirección, no conectarte, no escuchar lo que Dios quiere que tú hagas en ese día. Saber qué es lo que Dios tiene destinado para nosotros en cada día que nosotros despertamos, ¿verdad? No sabemos escuchar la voz de Dios y empezamos a caminar sin una dirección, porque escuchar la voz de Dios te direcciona. Te dice, ve hacia aquí, ve hacia allá, y sabemos que cuando le escuchas, todo va a ir bien. Y fue lo que pasó con ellos. Ellos le escucharon y sabían de antemano que iban a obtener la victoria, porque era mismo Dios hablando a ellos. Y es algo que yo te invito, mujer, en estos momentos que muchas veces nos hemos desconectado, porque muchas veces ponemos las excusas que yo ya no puedo tener el mismo tiempo. Yo hablando, pastora, en mi vida, usted lo sabe, después de 12 años, Dios me sorprendió con una baby y decir, wow, Señor, yo soy 24/7 en la iglesia y ahora una bebé, Señor, ¿qué voy a hacer? Y empezamos a excusarnos. Ya no puedo yo tener el mismo tiempo con Dios. Es que la baby, es que esto, es que el otro. Pero siempre va a haber un tiempo, pastora, en que nosotros vamos a tener la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios. A veces, pastora, aún manejando, la podemos escuchar. En cualquier lugar. En casa la podemos escuchar. En cualquier lugar nosotros podemos escuchar la voz de Dios, siempre y cuando tengamos conexión con el Padre. Así es, mi amada Carla. La importancia de escuchar a Dios es algo muy importante, porque como decía la pastora Rosy, tenemos la dirección, tenemos instrucciones del Padre, tenemos estrategias para cómo nosotros llegar a ver la victoria de Dios. Y muchas veces nosotros, el Señor me ministraba unos días atrás de que Él me decía, Carla, tú tienes que aprender siempre a usar la herramienta correcta para cada tiempo de tu vida. Amén. Y cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, nosotros aprendemos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y el Señor me ministraba tantas cosas y me decía, mira, está la obediencia, está el silencio, está la adoración, está el ayuno, está la oración, está el sometimiento, tantas herramientas que tenemos, pero que tenemos que estar conectados con Dios para tener la importancia de que sea Él hablándonos. El Señor me ministraba mucho y me decía, mira, cada vez que yo le entregaba la victoria a mis hijos, era que porque ellos sabían escuchar, obedecían. Cuando se enfrentaron con las murallas de Jericó, ellos obedecieron, dieron vuelta en silencio, usaban las herramientas correctas. Y cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, eso te va a asegurar a ti, mujer y hombre que me escuchas, te va a asegurar a ti a caminar en victoria, te va a asegurar a ti a caminar bajo la voluntad de Dios, que es lo más importante. La vida exitosa que tuvo el número 1, Jesús, y todos sus apóstoles, fue de que Jesús dijo, lo que yo veo y lo que yo escucho de mi Padre es lo que yo hago en la tierra. Y Jesús caminó en una vida de victoria, en una vida de sujeción, de obediencia, en una vida, Dios mío, de victoria, pastora. ¿Por qué? Porque Él decía, yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que mi Padre me manda hacer. Y cuando nosotros estamos alineados a eso, cuando nuestra voluntad, nuestro oído está alineado a lo que el Padre dice, nosotros vamos a caminar en esa verdaderamente victoria, que no solamente es que tú obtengas la victoria con el enemigo, sino la mayor victoria, que aprendes a caminar en la voluntad del Padre. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, camina bajo la voluntad del Padre. Y cuando nosotros caminamos bajo la voluntad del Padre, entonces nosotros miramos victorias grandes. Cada paso que nosotros damos es un paso asegurado, porque no lo damos nosotros mismos, porque no caminamos nosotros mismos, porque Pedro dijo, ahora yo no soy el que me guío, me guía el Espíritu Santo. Ya no hago, Pablo dijo, yo ya no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que no quiero. Mira lo que el Espíritu Santo dice. Entonces, cuando nosotros estamos, la importancia de saber escuchar a Dios, cuando nosotros estamos en esa de escuchar a Dios, mira, cada paso que tú das, tú lo vas a dar asegurado de que Dios lo hace. Por eso nosotros no tenemos duda, nosotros no vamos a tener duda de que lo que estás haciendo está bien o no está bien. No vamos a tener la duda de decir, wow, no estoy bien o no estoy bien. No,
porque tú sabes que estás escuchando al Padre. Tú sabes que lo que tú vas a hacer, decir, actuar, es porque el Padre te lo está diciendo. Amén. Es porque tú estás caminando bajo su obediencia. Entonces, hoy nosotros nos determinamos a escuchar a Dios para caminar bajo su voluntad, Así para es. caminar en victoria, para caminar en lo que Dios dice, para que miremos la promesa de Dios en nuestra vida, pastora. Amén. Esa es una de las importantes. Me encantó todo lo que acabas de decir y me encantó la parte más importante, saber que Jesús fue nuestro mayor ejemplo y nos enseñó a nosotros a caminar bajo la voluntad de Dios. Fíjate, quiero compartir estas partes con ustedes porque el Señor me hablaba esta mañana y me decía la importancia de escuchar la voz de Dios. Y ¿cómo podemos recibir la voz de Dios? Porque muchas veces decimos, bueno, si Dios no me habla por vía de un profeta, si Dios no me habla por vía del pastor o de la pastora o del ministro que vemos en el altar, pues entonces yo no creo que Dios pueda hablarme. Dios puede usar muchos métodos para hablarte. Y Dios puede enviarte, yo escribí esto, María, el ángel, literalmente, la palabra ángel significa enviado. Un enviado puede ser tu papá, puede ser tu hermano. Un enviado puede ser tu pastor, pueden ser tus padres. Un enviado puede ser cualquier persona que Dios use para llevarte el mensaje que tú necesitas. Por ejemplo, mi primo, cuando estaba alcoholizándose en un bar, la palabra de Dios le llegó por medio de un alcohólico. Y cualquiera pudiera decir, no, pero es que Dios no puede hablar por vía de esa persona. Es imposible, es que tiene que ser alguien totalmente consagrado. Para Dios no hay límites. No encerremos a Dios en una casilla, que Dios no es un Dios que esté encerrado. Él no tiene límites, es demasiado amplio, demasiado ancho y demasiado profundo. Entonces Dios usó, y hoy en día mi primo es un pastor en Ohio, por vía de un alcohólico. Dios usó esto y es increíble. Dios puede usar cualquier persona para hablarte. Dios no tiene medios específicos para hacerlo. La Biblia dice que cuando Dios le habló a Elías, Elías estaba acostumbrado a ver lo que en el terremoto, en el viento, en el fuego. Pero donde la voz de Dios realmente estaba, era en el silbo apacible. Algo nuevo Dios quería enseñar. No encasillemos a Dios. Dios puede hablarte de cualquier manera. Ahora, ¿qué es lo que calla la voz de Dios en la vida del ser humano? Lo que calla la voz de Dios en la vida del ser humano, uno, es la insensibilidad. Cuando nos volvemos insensibles, nos volvemos incrédulos. La Biblia habla del profeta o del sacerdote Elí. Cuando Dios le habla por medio de Samuel, ¿qué Elí hace? Se vuelve insensible, que haga lo que Dios quiera. O sea, se volvió un insensible, no accionó a lo que Dios le estaba diciendo. Por lo menos déjame accionar y ayudar a estos hijos míos a que vuelvan a ser personas fieles a Dios. No, que haga lo que Dios quiera. Se volvió insensible a la voz de Dios. Cuando tú eres sensible a la voz de Dios, eres un David, que cuando llegó el profeta Natán y le dio a reconocer que ese hombre del cual él le hablaba era él, de una vez que hizo David, Señor, se humilló, accionó, reaccionó a la palabra, porque no estaba insensible, aunque estaba en pecado. Así es. No era insensible a la voz de Dios. Cuando tú eres sensible a la voz de Dios siempre estará contigo. Segundo, ¿qué hace que la voz de Dios se apague en mí? La incredulidad. Óyeme, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Yo decía, si Dios no te habla por medio de un pastor, si Dios no te habla por medio de un profeta, si Dios no te habla por cualquier línea, la Biblia te habla todos los días. Si tú no escuchas a Dios, literalmente léelo, que ahí está su palabra. Entonces nosotros ignoramos esto. Entonces ignoramos esto porque dejamos que la incredulidad se nos inunde, porque no leemos las escrituras. Y la Biblia es una línea recta para hablarte a tu espíritu, porque no solamente te va a hablar a ti, sino que te direcciona. Es necesario que leamos las escrituras. Segundo, el miedo de no hacer lo que Dios nos dijo. La Biblia habla de un hombre que enterró los talentos. Este hombre, dice la Biblia, y tuve miedo porque pensé que tú eras esto y aquello. Y el hombre entró en un pánico y no pudo accionar a lo que el amo le había dado.
Eso es un problema garrafal que pasa en estos últimos tiempos. La gente entra en un miedo y en un temor y no pueden acceder a lo que Dios dijo. Por eso era que Débora era una mujer valiente, porque levantarse contra un ejército como el ejército de Javín, al junto de Barak, y ir y hacer todo lo que Dios había dicho, realmente la mujer estaba alineada a lo que Dios había dicho. Esa mujer, a pesar de que estaba en un lugar de confort, dijo, yo me voy a levantar. Por eso dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Hay decisiones que nosotros debemos de tomar. Ahora, ¿qué produce la voz de Dios? La voz de Dios produce identidad. La Biblia dice en el libro de Lucas, se lo voy a leer, capítulo 1 del verso del 28 al 29, dice, pero cuando... Dice en el verso, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Oye, no se turbó por la aparición del ángel Gabriel, se turbó por lo que él le estaba diciendo. María, aunque era una mujer escogida por Dios, no tenía identidad hasta que el ángel le habla y le dice, oye, muy bien favorecida, oye, eres bendecida. Eres bendita entre todas las mujeres. Y cuando ella escucha esa palabra le da identidad. Y María deja de ser una mujer común para convertirse en una mujer con un bebé en su vientre, el Salvador del mundo. Pero la palabra de Dios en ella fue la que le produjo identidad. La mayoría de las personas que hoy en día caminan dentro de la iglesia sin identidad es porque no conocen la voz de Dios. No se han abrazado a saber qué Dios tiene para con ellos. Entonces la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a escuchar que es su voz, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen que mi voz y me siguen. Ellas son las que me obedecen. Ellas son las que son mis ovejas, obedecen mis mandamientos. Entonces Dios nos está diciendo, tú quieres identidad, tú necesitas identidad. Introdúcete en conocer mi voz por medio de mi palabra. Ahora también, como decía la pastora, la palabra de Dios nos da dirección. La dirección de Dios no se acondiciona a lo que nosotros queremos escuchar, sino que se acondiciona a lo que Él quiere hacer. Me explico. Hay un sinnúmero de personas queriendo escuchar lo que ellos quieran para acomodarlo a su sentimiento y a sus emociones, y Dios no trabaja de esa forma. A Dios le encanta hablarte, pero le hablarte conforme a lo que Él determinó. Por eso es que la voz de Dios también nos da el propósito. El apóstol Pablo dice claramente que mientras Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y se le aparece Jesús en medio del camino, ¿qué Dios le dice? Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es contra el aguijón. Y dice que al momento cuando Pablo recibe todo de Dios, de una vez él se pone a la disposición. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ciego. Y aunque era un rebelde sin causa, de una vez reconoció, identificó y se puso a la disposición. Por eso Dios de una vez le abrió su destino y su propósito. Porque Dios necesita que los corazones entiendan que tú tienes que entender que Dios tiene un propósito contigo. Hasta que tú no, si Pablo dice, ¿y qué fue? No. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo que yo me quedé ciego? No, el tipo de una vez accedió y dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Se puso disponible, entonces el propósito de Dios de una vez cayó sobre él. Y duró 3 días en ayuno hasta que le llegó el hombre necesario. Creo que fue Ananías, ¿no? Que le llegó y le trajo la palabra necesaria. Es necesario, iglesia, que nosotros entendamos y aprendamos a escuchar su voz. Porque su voz es la que nos va a direccionar a nosotros a entender y a crear en nosotros la identidad correcta que merecemos y que Dios escogió desde la eternidad para con nosotros. En este tiempo es tan difícil, que está tan cerrado a escuchar la voz de Dios, que a veces las personas ahorita prefieren escuchar la voz de Dios por las redes sociales. Es más fácil que venga un profeta y me hable y ya voy a buscar a mi predicador favorito, porque por ahí es que Dios me habla, por mi predicador favorito. Y ignoramos la santa palabra de Dios. Wow. Y ignoramos que Dios todos los días quiere. Mira, yo no sé qué tiene esta Biblia, pero esto es tan poderoso. Amén. Esto es tan poderoso. Cuando yo anoche comenzaba a leer, antes de ayer, comenzaba a leer el libro de Jueces,
que el Señor me daba tanta revelación. Yo decía, Dios mío, me siento viva. Es que la Biblia trae vida. La gente ignora la palabra del Señor, pero es que aquí está todo lo que tú necesitas. La herramienta, el material necesario. Porque hay gente que dice, no, pero es que yo no entiendo, no comprendo. La Biblia, aunque tú no la comprendas, léela, porque en un momento determinado el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, te dará la revelación que tú necesitas. Y no solamente eso, la revelación, sino porque la revelación significa algo que estaba oscuro y viene y se materializa y se abre a nuestros ojos. Porque se abre a nuestros ojos, ¿para qué? Para darla adelante. No, está bien que tú mañana la compartas, pero es para que tú comiences a vivirla. Porque cuando tú comienzas a vivir la palabra de Dios, todo en ti va a ser poderoso. Por eso era que los discípulos, mientras estaban con Jesús, eran un tipo, pasaron de estar con Jesús a caminar en las acciones que Jesús le había enseñado. ¿Fueron poderosos? Dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles con señales, con prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque estaban alineados a lo que la palabra de Dios ya le había dicho, la palabra viva, Cristo, que andaba con ellos. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que amemos sus palabras, que amemos su escritura y que nos abracemos de ella para que cuando nosotros accionemos, tengamos el respaldo del cielo. Amén. Y este es un tiempo para abrazarnos y escuchar la voz de Dios. Amén. Y nosotros en estos momentos, ya para culminar, queremos orar por ti, porque hay una necesidad de entender los principios de la palabra. Hay una necesidad de abrazar la belleza de la palabra de Dios, porque allí Dios nos habla a diario. Todos los días la voz de Dios tiene algo fresco y algo nuevo para tu vida. Y nosotros vamos a orar, la pastora Rosy, mi hermana Carla, van a interceder y vamos a clamar por ti, para que Dios hable a tus oídos, para que se vaya toda incredulidad, todo miedo, toda insensibilidad a su voz, y tú puedas entender y posicionarte y tener la identidad de hija, de hijo, y entiendas que Dios tiene un plan y un propósito para contigo, para llevar a cabo aquí en esta tierra. Vamos a orar, pastora Rosy y mi hermana Carla. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Carla intercede y clama. Gracias, Señor. Padre amado. Gracias, Señor. Te Gracias. adoramos. Gracias por ese Padre. tiempo, Señor, en el cual tú nos has Gracias, dado Señor herramientas Jesús. de cómo escuchar tu voz. Sí, Señor, Señor. nos has hablado a nuestro corazón, a Sí, nuestro Padre espíritu, amado. Señor, Sí, de Padre que se vaya amado, todo sí, Padre aquello amado. que ha apagado tu voz en nuestra Sí, vida, Señor. Señor. Toda insensibilidad, toda incredulidad, Señor, que ha estado en nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, para que eso se quite, para que eso se vaya de nuestra vida, Señor, y comencemos a escuchar tu voz. Comencemos, Dios mío, a caminar bajo tu voz, bajo tu guianza, Señor. Oramos por cada persona, cada mujer, cada hombre que se encuentra, Señor, mirando esta transmisión. Señor, que ellos estaban esperando, anhelando cómo escuchar tu voz, y que hoy a través de esta poderosa palabra, Señor, tú nos has dado las herramientas para cómo escucharte, Señor. Queremos escucharte a ti, queremos vivir, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu guianza. Afina nuestros oídos, agudízanos, Señor, para poder escucharte, para poder ejercer, para poder levantarnos, para poder despertar, Señor, para salir de la forma, de la manera de que estábamos conformes, Señor, de que quizás estábamos con una palabra profética, pero no estábamos accionando. Señor, hoy hemos escuchado palabra tuya, hoy hemos escuchado dirección tuya. Que esto, Señor, no se quede simplemente en que lo escuchamos y ya. Señor, que hoy accionemos a la palabra tuya, que hoy accionemos a la dirección tuya, a tu espíritu, y nos levantemos, Señor, a todas aquellas mujeres que estaban, Señor, en un área de confort, que hoy se ha despertado su espíritu, que hoy se ha despertado, Señor, oh, en el nombre de Jesús. Y todos aquellos hombres, Señor, que estaban con una palabra, como estaba Barak, Señor, hoy alinea
alinea, Señor, a esa Débora, alinea a ese hombre, Señor, que puedan levantarse juntos a pelear, juntos a caminar en ti, juntos a ejecutar la palabra que tú les has dado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios. Gracias, Pastora Rosy. Gracias, mi amada Carla, por venir y compartir con nosotros. Y gracias a todo ese público y a esas personas que están ahí conectadas con nosotros viernes tras viernes. Agradecemos a Dios. Bendigo a todas las personas que siempre nos escriben desde diferentes partes del mundo. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Nosotros aquí entendemos y creemos que solamente somos vasos en las manos del alfarero, disponibles para dar todo lo que Dios nos da. Y damos de lo que nos llenamos, damos de lo que Él nos da. Y queremos que ustedes sean bendecidos también y que esta palabra que han recibido hoy no se quede solamente por ser oída, sino que lleve al hecho de la acción, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de su palabra. Así que Dios me le bendiga, Dios me les guarde y esperamos verlo la próxima semana en su programa Edificadoras. Bendiciones.